Imagínense esta escena. Un tipo que literalmente le cantó a la paz mundial, a que no haya guerras, a que no haya fronteras, a que dejemos las posesiones y vivamos felices. Bueno, ese mismo tipo, el que nos dio el himno Imagine, terminó siendo víctima de un acto de violencia insensato e injustificado. Esa es la paradoja impactante de John Lennon. Sí, estamos hablando del Beatle más irreverente, el genio, el sarcástico, el poeta de Liverpool que se transformó en el apóstol de la utopía. Su vida fue una montaña rusa tan intensa que ni el mejor guionista de Hollywood se la habría inventado. John Lennon no es solo un nombre que escuchamos en la radio. Es la prueba de que un artista puede cambiar el mundo, pero también es el recordatorio de lo frágiles que son los ideales frente a la oscuridad. ¿Por qué es importante su historia hoy, más de 40 años después de su partida? Porque John Lennon no solo escribió canciones, escribió manuales de rebeldía, de amor y de conciencia. Él tomó la fama, ese tren loco que te lleva a todas partes y a ninguna, y la usó para gritar: «Oigan, podemos vivir mejor». Lo que vamos a ver es cómo un niño roto por el abandono se convirtió en una leyenda que se atrevió a desafiar presidentes, a enfrentarse a la iglesia, a romper la banda más grande de la historia y al final a encontrar una paz que fue terriblemente efímera. Así que pónganse cómodos. Súbanle el volumen a la nostalgia y a la curiosidad, porque hoy vamos a descubrir la historia real detrás del mito de John Lennon. Y créanme, la parte más loca de su vida no fue la Beatlemanía, sino todo lo que vino después. Para entender a John, tenemos que ir al origen, a un lugar y un momento muy concretos. Liverpool, 9 de octubre de 1940. El mundo estaba en llamas, literalmente. Nació en plena Segunda Guerra Mundial, con las sirenas antiaéreas sonando por los bombardeos nazis. Imagínense nacer, y que el primer sonido que escuches sea el ruido de la destrucción. Eso ya te marca. Pero si el caos estaba afuera, el caos emocional estaba adentro. El papá de John, Alfred, era un marino mercante con espíritu errante. Desapareció. Así, sin más. Dejó a su hijo y a su esposa, Julia. Alfred prometía volver. Mandaba alguna postal, pero su ausencia fue una herida gigante en el alma de John. Sentirse apartado por un padre es algo que deja una marca profunda, y eso alimentó una furia y una desconfianza que Lennon cargaría toda su vida. Y luego está Julia, la mamá. Julia era un espíritu libre, caótico y divertido, pero emocionalmente incapaz de criar a un niño. Era más amiga que madre, así que con 5 años John fue a vivir con su tía Mimi, la hermana de Julia, en una casa impecable, clase media, muy británica, muy estricta. Y acá viene la parte interesante. John creció dividido entre 2 mundos. Tenía el orden y el rigor de Mimi, que lo quería con esa disciplina que asfixia, intentando que fuera un hombre de provecho, diciéndole cosas como: «La guitarra está bien, John, pero nunca te dará la vida». Pero por otro lado tenía la alegría, el desorden y la música de Julia, que vivía cerca. Julia era la que le enseñaba a tocar el banjo, la que le compraba guitarras baratas, la que le daba permiso para ser salvaje. Esta dualidad, el orden de Mimi versus el caos de Julia, creó al John Lennon que conocemos. Un tipo que necesitaba el orden para funcionar, como en el estudio de grabación, pero que anhelaba la anarquía para crear, como en sus ideas de paz y amor libre. Ahora el golpe que lo definiría todo. En 1958, Julia fue víctima de un accidente fatal y partió.
John tenía 17 años y perdió a la única persona que le había dado esa conexión emocional pura y sin juicios. La ausencia del padre y la partida de la madre. Ese es el ADN del genio de John Lennon. El cinismo, el sarcasmo, ese humor mordaz que usaba en las entrevistas, no era solo ingenio, era una armadura, una forma de golpear con palabras para que nadie pudiera golpearlo a él emocionalmente. La música dejó de ser un hobby y se convirtió en una necesidad vital, la única forma que tenía de gritar su dolor y su rabia. El niño herido estaba listo para tomar esa rabia y convertirla en la energía que haría temblar al planeta. Con esa herida abierta y una guitarra que ya no era solo un juguete, John se dedicó a su banda de skiffle, el rock and roll británico de la época, llamada The Quarrymen. El momento crucial, el Big Bang de la música moderna, ocurrió en 1957. En una fiesta de iglesia, a John le presentaron a un chico un año menor, impecablemente peinado, con un talento melódico que asustaba. Su nombre era Paul McCartney. John era el rock and roll puro, el poeta cínico, el líder natural que imponía su voluntad. Paul era la perfección técnica, el oído para la melodía pop, el que podía convertir una idea salvaje de John en una canción redonda. Imagínense esta dinámica. Dos egos gigantes, dos genios, compitiendo y complementándose al mismo tiempo. Cada canción que escribían era un desafío. ¿Quién puede ser más brillante? ¿Quién puede hacer el mejor puente? Esa química era tan explosiva que reclutaron a George Harrison, el guitarrista que, aunque más joven, era técnicamente superior, y finalmente a Ringo Starr, el baterista con el corazón más grande y el beat perfecto. Y así, después de pasar años en los bares sórdidos y llenos de humo de Hamburgo, Alemania, tocando 8 horas seguidas y bebiendo lo indecible, si eso forjó su disciplina, regresaron a Liverpool transformados en The Beatles. Lo que vino después no fue un éxito, fue un tsunami. A partir de 1962, con la ayuda de su manager visionario, Brian Epstein, la banda despegó. Y acá viene la parte más loca. No fue un éxito normal, fue la Beatlemanía. El mundo se volvió loco. Cuando los Beatles aterrizaron en Nueva York en 1964, fue como si hubiera bajado un ovni. Las multitudes en el aeropuerto, en el hotel, en el show de Ed Sullivan, eran gritos histéricos que literalmente opacaban la música en los conciertos. Los chicos no estaban tocando para la gente, estaban presenciando un ritual de adoración masiva. Pero la fama, como siempre, vino con un precio altísimo. Lo peor de todo es que se convirtieron en prisioneros. Ya no podían caminar por la calle, estaban encerrados en hoteles, moviéndose en caravanas blindadas. John, que era el más anárquico y el que odiaba las reglas, se sentía asfixiado por esa imagen de chico bueno que tenían que proyectar. Estaba aburrido, agotado y consumía para soportar la monotonía de la fama. En las giras, a menudo se sentía como si estuvieran en un circo. Él miraba a las caras gritando y pensaba, ¿esto es todo? ¿Para esto trabajamos tan duro? ¿Para que ni siquiera se escuche nuestra música? La Beatlemanía que los hizo dioses también les robó la humanidad, los separó de la realidad y empezó a sembrar las semillas del resentimiento interno. La gloria era dulce, pero el desgaste era fuerte. La hermandad estaba empezando a resquebrajarse bajo el peso de ser los hombres más famosos del planeta. El texto está correcto en contenido y cumple con las normas generales para plataformas como YouTube sin términos delicados. Sin embargo, para evitar cualquier posible inconveniente,
y hacerlo aún más amigable para la plataforma, se pueden hacer algunos ajustes leves de estilo y vocabulario, manteniendo la esencia. Llegamos a 1966, el año en que John conoció al huracán. John estaba en la cima de la fama, pero emocionalmente se sentía vacío, buscando algo más que las canciones pop. Necesitaba un espejo para su alma compleja, y lo encontró en un lugar que casi nadie visitaba, una galería de arte conceptual. En noviembre de 1966, John entró a la Indica Gallery de Londres. La obra de una artista japonesa llamada Yoko Ono lo impactó profundamente. Subió a una escalera, tomó una lupa colgada del techo y al mirar hacia arriba vio una palabra diminuta. Sí. Para un tipo que había crecido rodeado de noes y críticas, ese sí fue una revelación. Era la afirmación que había estado buscando. Yoko era todo lo que la Beatlemanía no era: vanguardista, cerebral, desafiante. Ella no veía al Beatle, veía al poeta, al artista. La conexión fue inmediata, profunda, total. No fue solo un romance, fue una unión espiritual y creativa. Yoko lo inspiró a ir más allá del pop, a hacer arte con sus vidas, a usar su fama como un mensaje político. Ella se convirtió en su musa, su guía y su compañera. Por primera vez desde Julia, John sintió que alguien lo entendía por completo, sin necesidad de que fuera un Beatle. Y acá viene el drama que lo cambia todo. Su relación fue un escándalo mundial. John dejó a su esposa Cynthia y la prensa, con prejuicios y estereotipos, se ensañó con Yoko. La convirtieron en la villana de la historia pop, como una mujer asiática que había influido a John y estaba rompiendo a The Beatles. El rechazo que recibió Yoko por ser una mujer fuerte y vanguardista fue injusto y desproporcionado. Pero John, fiel a su naturaleza rebelde, usó ese rechazo como unión. Cuanto más los atacaba el mundo, más fuertes se volvían. Se encerraron en su propio universo, haciendo de su vida un arte constante. Discos experimentales, performances únicas y más tarde el famoso Bed-In. La presencia de Yoko en el estudio de grabación, rompiendo esa hermandad masculina y el espacio cerrado que tenían, fue la gota que colmó el vaso para los demás miembros de la banda. Paul, George y Ringo se sentían incómodos, pero John no cedía. Necesitaba a Yoko allí como su fuerza. Y para ser justos, Yoko no rompió The Beatles. Ella fue la excusa perfecta. La banda ya estaba desgastada por sus propios egos, el cansancio y las diferencias creativas. Yoko simplemente le dio a John la salida, el coraje para decir: se acabó, yo tengo algo más grande ahora. Su amor fue su refugio y también su campo de batalla. Llegamos al final de la década de los 60 y The Beatles era un barco a la deriva. La magia se había ido. Los estudios de grabación, que antes eran un laboratorio de alegría, se habían convertido en salas de espera llenas de resentimiento. Imagínense esto: 4 genios que ya no se soportan, grabando sus partes por separado. El espíritu de colaboración había muerto. Las tensiones eran palpables. John quería más radicalismo. Paul quería seguir haciendo pop perfecto, y George estaba frustrado de que ignoraran sus canciones, que eran cada vez mejores. El momento de la verdad llegó en septiembre de 1969. En una reunión de negocios, mientras discutían contratos, John, con su habitual y cortante franqueza, lanzó la bomba: «Me voy de la banda, quiero el divorcio». Lo dijo así, sin anestesia. Para él, la banda se había vuelto una camisa de fuerza, un matrimonio infeliz que había que terminar.
Aunque se mantuvo en secreto por un tiempo para no afectar los negocios, el fin era real. Y como siempre en esta historia, la cereza amarga del pastel la puso Paul McCartney. En abril de 1970, Paul anunció su salida de la banda en el comunicado de prensa de su primer álbum solista, llevándose el titular y, según John, el crédito de haber sido el primero en irse. Fue un golpe bajo y una traición que alimentó una rivalidad pública épica entre los dos. La separación de The Beatles fue un cataclismo cultural, pero para John fue un alivio y, al mismo tiempo, un vacío profundo. ¿Quién era yo sin el manto de Beatle? John entró en una etapa oscura y de introspección intensa. Se sometió a la terapia del grito primario, una técnica psicológica que lo animaba a liberar su dolor reprimido. Y ese dolor lo puso en su primer álbum solista real, John Lennon Some Plastic Ono Band. Si no lo han escuchado, tienen que hacerlo. Es crudo, es honesto, es el alma desnuda de John. En canciones como Mother o God, John rompe con todo, con el mito de The Beatles, con la religión, con la fama e incluso con la idea romántica de sus propios padres. Él grita: "El sueño se acabó, soy solo John". Fue una época de mucho resentimiento, y eso se vio en la famosa canción How Do You Sleep, donde ataca directamente a Paul McCartney, mostrando lo profunda que era la herida. John estaba tratando de reinventarse, de buscar un significado más allá de los gritos de las fans. La libertad que tanto anhelaba se sentía, al principio, como un vacío inmenso. Había cambiado el oro de la fama por la agonía del arte confesional. Lejos de la perfección de Paul, John encontró su verdad en la imperfección y en el caos. Después de expresar su alma con sus gritos y su rabia, John Lennon encontró un nuevo propósito: la paz. Y no de una manera discreta, sino a lo John Lennon, con la máxima visibilidad posible, con humor y un toque de absurdo que lo hacía genial. Él y Yoko entendieron algo clave que muchos famosos de hoy no comprenden. La fama es una plataforma política. Si el mundo te está mirando, ¿por qué no usar esa atención para transmitir un mensaje de paz? Así nacieron los Weddings for Peace. En 1969, justo después de casarse, en lugar de ir a una playa paradisíaca, se quedaron en la cama de un hotel en Ámsterdam y luego en Montreal. Durante una semana invitaban a la prensa mundial a su habitación, no para hacer cosas privadas, aunque la prensa quería eso, sino para hablar solo de la paz y la guerra de Vietnam. Era una protesta totalmente pacífica, una performance de arte que decía: hagan el amor, no la guerra. La canción que salió de esa iniciativa, Give Peace a Chance, se convirtió rápidamente en el himno de la contracultura. Fue cantada por miles de manifestantes en las protestas de Washington. John había pasado de ser el Beatle a ser el apóstol de la paz. Pero el verdadero éxito de su etapa activista, la canción que lo inmortalizó como soñador, fue Imagine. Si la han escuchado, saben que no es una simple balada romántica, es un manifiesto anarquista envuelto en notas de piano. Imaginen que no hay países, que no hay religiones, que no hay posesiones. Es la idea radical de cambiar el mundo comenzando por la forma en que pensamos. Este activismo abierto y directo lo colocó en la mira del poder. El gobierno de Estados Unidos, con Richard Nixon a la cabeza, lo consideraba una voz influyente. John Lennon tenía el poder de movilizar a la juventud contra la guerra. Por eso el FBI lo vigiló y la Oficina de Inmigración inició procesos legales que amenazaron con deportarlo. John pasó años luchando por su visa,
un proceso legal que se volvió un símbolo global de la libertad de expresión. Lennon usó su fama como una herramienta poderosa. Por un lado, lo fortalecía. Por otro, lo convertía en un objetivo constante para quienes veían el idealismo como algo peligroso. Hay momentos en la vida de un ícono que lo cambian todo, que rompen la inocencia y lo obligan a enfrentarse a la realidad de la fama. Para John, ese momento ocurrió en 1966 con una frase que, sacada de contexto, casi le cuesta la carrera y generó gran polémica. En una entrevista muy reflexiva con una periodista británica, John hablaba de la decadencia de la Iglesia en Inglaterra y del nivel de idolatría que habían alcanzado The Beatles. Y soltó la frase polémica: «Los Beatles son más populares que Jesús en este momento». En el contexto británico era simplemente una observación sociológica. Pero cuando la frase llegó a Estados Unidos, especialmente al cinturón bíblico, la prensa y los predicadores reaccionaron con mucha fuerza. Imaginen el caos. La reacción fue exagerada. Las iglesias se opusieron fuertemente. Pastores evangélicos condenaban a la banda desde el púlpito. Se organizaron eventos llamados Fogatas Beatle, donde la gente quemaba públicamente discos, pósters y todo lo que tuviera que ver con The Beatles. Sí, quema de discos, literalmente. No era una crítica artística, era un rechazo visceral. La gira estadounidense de 1966 se volvió una pesadilla. El ambiente era de amenaza constante. La banda temía por su seguridad en cada ciudad. En Chicago, presionado y rodeado por una multitud de periodistas enojados, John se vio obligado a disculparse públicamente. Fue un momento de humillación para un hombre orgulloso. Dijo que habían malinterpretado sus palabras, que no quería decir que los Beatles fueran mejores, sino que tenían más influencia sobre los jóvenes que la religión organizada. La disculpa fue a medias, pero fue el precio que tuvo que pagar para que la gira continuara. Ese incidente marcó un antes y un después para John Lennon. Le rompió la ilusión de ser intocable. Se dio cuenta de lo rápido que el amor del público podía tornarse en una furia irracional. La fama dejó de ser divertida, se volvió peligrosa. Esta controversia lo hizo más cínico, paranoico y consciente de que, como voz de una generación, cada palabra suya era analizada, distorsionada y en ocasiones usada en su contra. Dejó de ser el chico divertido del rock and roll para convertirse en un hombre que sentía el verdadero peso de sus palabras y su influencia. Después de la Beatlemanía, el activismo y los desafíos políticos, John Lennon hizo algo que pocos se atrevieron: se retiró. Desde 1975 hasta 1980, vivió su famoso período ama de casa. El ex-Beatle, el tipo que se codeaba con Mick Jagger y Bob Dylan, se dedicó a hornear pan, cocinar y, sobre todo, a criar a su hijo Sean. Fue un acto de sanación, un intento de ser el padre que nunca tuvo. Durante esos 5 años, John sanó de la rabia y el cinismo que le había dejado la fama. Encontró una paz profunda en la rutina hogareña de su apartamento en el edificio Dakota de Nueva York. Descubrió que la felicidad no estaba en el escenario o en el éxito, sino en las cosas simples: ver crecer a su hijo, estar con Yoko sin conflictos, vivir plenamente. Y en 1980, con esa serenidad renovada, John decidió regresar a la música. Su álbum Double Fantasy fue un testimonio de esa paz encontrada. Las canciones ya no eran gritos de rabia ni manifiestos políticos, sino odas a la ternura, a la paternidad, Beautiful Boy, y al amor maduro, Woman. Era un Lennon dulce, melódico
que parecía haber encontrado el equilibrio. Era el inicio de un nuevo capítulo, lleno de promesas de más música y tiempo en familia. Y llegamos al 8 de diciembre de 1980, un lunes. John y Yoko pasaron el día en el estudio de grabación, trabajando en material nuevo. Al salir del edificio Dakota por la tarde, John se detuvo un momento. Un fan llamado Mark David Chapman le pidió un autógrafo. John, en su nueva etapa de amabilidad y sencillez, firmó la carátula de su disco Double Fantasy. Un fotógrafo capturó esa imagen, la última foto de John Lennon con vida. La noche cayó. John y Yoko regresaron al Dakota a las 10:50 de la noche. Cuando salieron de la limusina para entrar al arco gótico del edificio, Chapman, que había esperado en las sombras, dio un paso adelante. John lo miró. Chapman sacó un revólver y disparó 5 veces. 4 impactos alcanzaron a John Lennon por la espalda. El poeta de la paz cayó. Yoko gritó. Su vida se escapó en el frío cemento. A las 11:07 de la noche, John Lennon fue declarado fallecido en el Hospital Roosevelt. El impacto global fue instantáneo y devastador. El mundo se detuvo. Las emisoras de radio no sabían qué hacer. La música se detuvo. Millones de personas en todo el planeta lloraron a un hombre que solo conocían por su voz, pero que sentían como un amigo, un hermano. La gente se reunió en silencio frente al Dakota, haciendo vigilias improvisadas. Fue un momento de luto colectivo que mostró lo mucho que Lennon significaba. Y lo más irónico de todo es que el hombre que le cantó a la paz, que luchó contra la violencia de las guerras, fue silenciado por un acto individual de locura, por un fanático desquiciado. Esa noche la música se detuvo y la paradoja de su vida se hizo eterna. John Lennon fue un hombre de profundas contradicciones y una búsqueda constante. Su humanidad imperfecta, sus errores y su persistente búsqueda de la verdad hacen que su grandeza sea única. Más allá de sus récords de ventas, John nos enseñó que la fama puede ser un medio para el cambio, mostrando que gritar rabia es válido, pero cantar esperanza es aún más poderoso. Con The Beatles revolucionó la música, llevando el pop a una forma de arte lírico y social. Su legado más significativo es Imagine, un himno laico mundial que sigue siendo cantado en protestas, ceremonias de paz y momentos de reflexión. La canción permanece vigente porque representa una visión utópica de un mundo sin fronteras ni divisiones, un objetivo inspirador para las generaciones presentes y futuras. Aunque su partida fue inesperada y dolorosa, se convirtió en un símbolo que muestra que la oscuridad puede afectar incluso a las luces más brillantes, pero ni ello logró silenciar su mensaje. Más de 40 años después, seguimos entonando Imagine como una plegaria, donde la visión de John de desmantelar estructuras, vivir en amor y soñar sigue siendo un legado eterno y fundamental para la humanidad. Y bueno, soñadores, esta fue la historia de John Lennon, el hombre que nos invitó a imaginar un mundo mejor y que, a pesar de todo, nunca dejó de cantar. Una vida llena de genialidad, caos y una búsqueda incansable de la paz. Si te gustó este viaje profundo a través de la vida de este gigante de la música, déjame tu like para que sigamos contando estas historias épicas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de John Lennon y por qué crees que Imagine sigue siendo tan importante? Me encantará leer sus reflexiones. Esto fue Secretos del Mundo, donde las leyendas nunca desaparecen y sus voces resuenan para siempre. Nos vemos en el próximo misterio.